Soy sobreviviente porque estoy viva, pero ya no sobrevivo. Ahora soy más fuerte, soy más valiente. Conozco las leyes y sé cuáles son mis derechos. Y sí, soy víctima. Y siempre lo seré porque nada puede borrar lo que ocurrió. En 2018, mi abogado pudo conocer algunos detalles del expediente y me citó en un restaurante en el centro de la ciudad. Lo que me hizo fue muy conmovedor. Ay, Carlita, si yo fuera tu papá, no sé si me hubiera podido contener. Creo que lo importante, lo que impactó tanto es conocer lo muy poco que se sabía hasta ese momento que se me convirtió, junto con tu familia, en un pilar para poder ponernos de pie. En ese entonces yo todavía no tenía la capacidad de hablar nada de mi historia y era profundamente sensible, por lo que nuestras pláticas al respecto estaban llenas de lágrimas, sentimientos controlados. Todos estos años me había sentido tan sola y desprotegida, sin encontrar a quien tuviera compasión o empatía por nuestro dolor. Jamás olvidaré sus palabras porque me abrieron un camino de justicia, verdad, memoria y libertad. En aquella ocasión acordamos iniciar las gestiones necesarias para obtener el expediente completo. Después de casi un año de múltiples trámites, viajes a Chihuahua para la solicitud final, tuve que entrar nuevamente a la penitenciaría del estado, asaltada por los recuerdos de aquella impunidad incesante con que se nos intentó aplastar. Pero vencí los demonios y finalmente conseguimos el documento. El envío de todos los tomos del expediente de la Ciudad de México fue otro reto. Pesaron exactamente 1 tonelada, sí, 1 tonelada de papeles acumulados y sin embargo un juez no fue capaz de encontrar en ellos las pruebas suficientes contra estas personas tan involucradas. Decidí armarme de valor para leer todas las declaraciones de algunas de mis compañeras, pero tardé más en animarme a leer las mías y aún más en leer las de mis hermanas. No podía enfrentar el recuerdo de tanto sufrimiento y menos el de ellas. No podía. Pero en el momento en que leí el primer testimonio narrado y continué uno por uno, entró en mí y empecé a arder poderosamente un fuego que cambió mi percepción. Comprendí que debería ser valiente, porque ya no se trataba solo de mí, ¿no? Conforme fui avanzando en la lectura y analizando, sentí que me convertía en otra persona. No podía concebir la brutalidad de los testimonios de mis compañeras y los detalles ahí descritos. El asombro se convirtió en un coraje que ya no me permitiría dejar que los graves hechos ocurrieran y quedaran impunes. En la oscuridad de un lóbrego archivo, increíblemente, yo misma entendí por primera vez la verdad en su totalidad. ¿Cómo era posible esto? Claro, que sabía que todas habíamos experimentado cosas más o menos parecidas, pero leer lo que testificaron en sus propias voces, sentir la profundidad de su dolor, de su sufrimiento en cada una de sus historias, eso me hizo abrir los ojos a la crónica de un caso criminal, que no tiene 2 versiones ni 2 caras, lo cual no está sujeta a quien la quiera o no quiera creer, y que mucho menos pueda verse a través de la sentencia omisa de la justicia de Chihuahua. Callar es lo que hice siempre. Encontrar formas de justificar por qué era mejor optar por ese silencio, para no tener que vivir el torbellino de la denuncia. Pero después de todo lo que leí, no podía quedarme ya callada, no. Volver a dejar todo en la oscuridad no era una opción, no otra vez. Hoy hablo desde una tribuna, avalada por el conocimiento, porque tengo muchos años estudiando múltiples casos de víctimas de este tipo de delitos, de sobrevivientes que, como nosotras, viven su proceso de recuerdos, de recuperación, desde el silencio, soportando tener que escuchar la verdad falsa a veces, que los victimarios instauran. Desde la negación, desde la confusión, para finalmente, y si tienen suerte, contar la realidad que conocen, pero que no encuentran valor para revelar. Nunca más podría dormir tranquila sabiendo que pude haber hecho algo y no lo hice. Y así cobró forma esta parte de la historia. Me he ido haciendo experta en dicho expediente. Lo he leído y releído tantas veces. He hablado y analizado con múltiples abogados, abogadas que no litigan en los medios ni toman banderas acomodaticias, dice, sino que verdaderamente aman la causa. Dialogué con una
gran cantidad de activistas, expertos y expertas en RAPIP de personas y delitos similares para escuchar cada uno por separado su importancia en la opinión. Conversamos no solo sobre los hechos y los probables responsables. Yo necesitaba tener algo claro. Sí, en el año 2000 en México existían los suficientes recursos jurídicos para proceder. Hice resúmenes, tablas, mapas mentales y todo lo necesario para ordenar los documentos en mi mente y mis emociones. Quería estar segura de que cada palabra que dijera estuviera acompañada de una verdad jurídica y no solo de mi dolor o de mi miedo. Este es un trabajo periodístico de investigación y análisis jurídico. Es mi deseo que sea la plataforma en la que las víctimas de estos delitos tan deslenables puedan subirse y abrir sus alas, para que sean capaces de respirar profundo y vislumbrar un camino de luz que ilumine el trayecto hacia la verdad y la justicia. Deseo que al conocer al fondo este caso, lo que de verdad sucedió, se llenen de valor para nombrar lo que tiene que ser nombrado, para buscar ayuda y sanar. Pero no basta con perdonar, no. Hay que sanar desde la acción, desde la denuncia, desde el reconocimiento de lo que ha pasado. Y que no podamos dejar seguir permitiendo que siga pasando. Por nosotras o por todas. Se ve muy bien, por experiencia, que cuando las víctimas no tienen la suficiente información jurídica de qué es o cómo se llama cada hecho ocurrido, tienden a justificarlo o a minimizarlo, o incluso a pasarlo por alto. Como no lo pueden nombrar, no lo identifican. Eso me pasó a mí, y por eso, 18 años después de los hechos, estudié a fondo todos los expedientes, que nos había reducido a simples hojas de papel archivadas, pero que esconde las terribles historias de las víctimas del AbuPip, TortuPip, Esclapip, Explotapip. Lo ocurrido no se reduce a un chisme de espectáculo, pero sí revela la complicidad del mundo artístico, no solo como perpetrador, sino como encubridor. Por eso llegó ese tiempo de mostrar las pruebas de lo que realmente pasó y que quede plasmado en esta tonelada de hojas, como testimonios de la vergüenza ante las cuales jueces, magistrados, ministerios públicos estatales y federales, empresas, cerraron los ojos e intentaron apostar al olvido. Colocaron bajo llave los expedientes y las promovieron en los medios para su juicio y escrutinio público. Lo que consiguieron solo la explotación exacerbada de esas niñas, adolescentes jóvenes y su revictimización, con lo que pretendieron rebajarle la calidad de su verdadero y brutal caso criminal. Aquí leerán los testimonios de más de una decena de víctimas. Conocerán las pruebas desde nuestra propia voz, que desde antes del año 2000 aparecen en los expedientes. Causa penal 319 del 2003. Sin proponérnoslo, terminaremos elaborándolo así una radiografía precisa de ese mecanismo de atrocidades construido por Sergio Andrade y sus probables copartícipes, con el que por lo menos 40 víctimas nos hicieron perder la claridad, la conciencia y nuestra integridad. Las pruebas allí están. Los delitos existían, la voluntad del Estado no. Tal vez muchos han escuchado o visto entrevistas con detalles y datos que leerán a continuación, pero por favor, esta vez les pido que lean desde una perspectiva totalmente distinta. Lo que agrava dramáticamente esto es de que lo que van a conocer o recordar, cada línea, cada frase, cada dolor, cada palabra, cada hecho desgarrador, fue lo que las autoridades ministeriales y judiciales escucharon y pese a eso nos dejaron en total desprotección. No pretendo exhibir aún más el dolor de las víctimas, de quienes sus nombres están parcialmente cubiertos, aun cuando todos los públicos o poner en la mesa la de discusión a quién o quienes pudieron ser responsables. En fin, este trabajo es de demostrar, con claridad absoluta, más allá de toda duda razonable, las múltiples biopip del Estado mexicano, el cual debió prevenir que todo esto ocurriera y frenar la comisión de los delitos cuando comenzaron a conocerse los hechos e investigar. Cuando le fueron presentados los primeros vez de los hechos, mediante una denuncia penal desde 1998 y que la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lejos de investigar, archivó y perpetuó. O sea, abrió una carpeta de investigación. Y tras una orden de búsqueda y captura internacional que derivó en extradición, el Poder Judicial en Chihuahua no se comprometió con la justicia, sino, por el contrario, fue la llave de la cerradura que pretendió garantizar la impunidad y que por lo tanto evidencia
la vergüenza radiografía del caso criminal que México dejó en la oscuridad. El tiempo cambió y no habrá intimidación o amenaza que logre perpetuar mi silencio. Ha llegado el momento de mostrar lo que ha sido ocultado y espero que suene y retumbe hasta donde tenga que escucharse, que dinamite los muros de la mentira y de la impunidad, porque la verdad y la justicia tienen que salir a la luz. Hoy sé que hay un mundo entero que puede entender que no estoy trabajando en contra de alguien, sino a favor de algo. Eso que ha formado un hueco en el corazón de cada víctima y que solo puede llenarse con el cumplimiento de los derechos, verdad y justicia. La justicia que tiene que salir a la luz. Todo a la luz.